La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de hernia inguinal en la infancia con el doctor Carlos María Scher. Él es especialista en cirugía y urología pediátrica. Y vamos a conocer un poquito más de esta hernia inguinal en la infancia en esta placa que dice lo siguiente. Hay bebés y niños que al llorar y al toser con fuerza muestran un bulto en la ingle. Se trata de una hernia inguinal, que es lo más común en niños y en niñas y se da más en el lado derecho que en el izquierdo. Es rarísimo que se corrijan solas. Por eso la solución suele ser una intervención quirúrgica ambulatoria, por lo que el niño puede volver a casa el día de la operación. Bueno, y de esto vamos a hablar en el programa de hoy con nuestro invitado. Pero antes de continuar, queremos agradecer. Nosotros agradecemos siempre al inicio del programa. Quiero agradecer a estas marcas y a estas empresas que me están acompañando. Muchísimas gracias. ¿Y por qué agradecemos siempre? Porque es de bien nacido ser agradecidos y porque tenemos siempre mucho por lo cual agradecer. Le agradecemos a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo. Podemos seguir enumerando un montón de cosas que tenemos hoy en nuestra vida y que podemos agradecer. De esta manera nos situamos en el lado positivo y desde ese lugar hacemos este programa El Doctor en Casa. Sean todos bienvenidos. Hacemos una pequeña pausa. Yo ya recibo a nuestro invitado, el doctor Carlos María Scher, y enseguidita estamos de vuelta. Ya estamos con nuestro invitado, él es el doctor Carlos María Scher, él es especialista en cirugía y urología pediátrica y está acá con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido al programa, ¿cómo está? Muchas gracias, Vivi, te agradezco mucho. Realmente estoy muy contento de compartir contigo tu programa, que sé que tiene mucha audiencia. Muchas gracias. Hay gente que está interesada justamente en estas cuestiones de salud, ¿verdad? Y a mí me gustaría también ir compartiendo con la audiencia todos esos temas interesantes de la medicina. Claro. Vamos descubriendo nosotros acá en el programa con nuestros invitados, que son los profesionales, así como usted, varias cosas y estamos aprendiendo mucho. Y digo yo estamos porque somos todos nosotros, yo también y ustedes que están del otro lado. Y me encanta eso porque de repente cuando ya le va a ver usted, porque después le van a decir, le viene el programa y tal cosa, y el próximo programa, ¿por qué no trata tal tema y todo eso? O sea, es un programa que llega a la gente y al final cumple lo que queremos, ¿verdad? Que tiene, claro, por supuesto. Que es conocer un poco, pero sobre todo nosotros apuntamos mucho a la prevención. Pero claro, en este caso yo creo que no hay prevención, ¿verdad? Del tema de la hernia inguinal. Así mismo. No, justamente esta especialidad que yo hago, Vivi, hace 30 años ya, justamente comencé más o menos en el 87 haciendo la residencia de cirugía pediátrica, previamente hice cirugía general. Es una especialidad relativamente nueva, ¿verdad? Antes hacían los cirujanos generales, pero no es lo mismo el tratar una criatura. Claro. Pero es prácticamente lo que sería un cirujano general para los adultos, hacemos nosotros en niños, ¿verdad? Toda la parte de la especialidad en sí. Y justamente el tema de hoy, de las hernias, viene a ser un capítulo especial de la cirugía infantil, porque es una de las patologías más frecuentes, ¿verdad? Sí.
Sí, y no digo yo, en chiquititos, en bebés pueden tener hernia inguinal, doctor, ¿verdad? Sí, de hecho la hernia del niño es congénita. Es diferente a la hernia del adulto, que es adquirida. Ya. ¿Verdad? La hernia del adulto es una debilidad de la pared y se va produciendo por esa debilidad se basa. En cambio, la del niño es la persistencia de un conducto que se tendría que haber cerrado, ¿verdad? Y entonces se va abriendo en vez de cerrarse y ahí puede producir los mayores daños al introducirse una víscera, un intestino. Claro. Entonces, desde el nacimiento puede tener ya la hernia. Y siempre es importante, cuando se hace el diagnóstico, ya indicar el tratamiento. No es en este momento esperar a que se complique no conviene. O sea, y las complicaciones pueden ser muy graves, ¿no? Claro. Ahora, ¿cómo uno se da cuenta que el bebé o el chiquitito tiene hernia? ¿Le salta una cosita y un bultito, llora? ¿Cómo es? Claro, las hernias en el niño son diferentes, depende de la ubicación. Las más frecuentes son las de la ingle. Las hernias inguinales, cuando la criatura puede ser vista por los familiares, la madre, ¿verdad? O bien el médico, el pediatra, que le revisa, a veces ya se da cuenta también, que se produce una hinchazón cuando llora, cuando hace algún esfuerzo, se hincha en la zona inguinal, ¿verdad? Pero es una hinchazón que se reduce, disminuye cuando termina el efecto, vamos a decir. O sea, aparece y desaparece. Exactamente. Hay hernias más grandes ya que salen y se quedan ahí, vamos a decir, pero siempre que se pueda reducir no hay problema, ¿verdad? Porque si no se reduce, cuando queda duro, cuando queda ahí, puede indicar que se atascó, o sea, que entró el intestino ahí y se trancó. Y eso sí ya puede ir evolucionando hacia una estrangulación, que ya es la etapa del estadio más y que es avanzado. peligroso. Exactamente. Claro. Ahora, recomendaciones, vamos a comenzar, tenemos todo el programa para hablar de esto, pero me interesa ya saber ahora, recomendaciones para las mamás, para los papás, para la gente que está con los niños, cómo darnos cuenta, porque generalmente tienen pues su pañalcito o están tapados y es ahí en esa parte donde se inflama. Eso lo vamos a ver solamente cuando se le cambia el pañal, cuando se le baña o el chico comienza a llorar y uno comienza a buscar qué le pasa. Claro, las hernias. Lo que pasa es que hay patologías de la región inguinal, por ejemplo, las hernias y los hidroceles. Sí. Son todos de la misma especie, vamos a decir, ¿verdad? Hay un conductito que comunica con la cavidad abdominal. Nosotros tenemos un poco de líquido alrededor del intestino. Sí. Ese líquido puede pasar en el varoncito, sobre todo, que es más frecuente, y puede acumularse ahí en la bolsita escrotal, ¿verdad? Eso se llama hidrocele. Cuando se cierra eso puede quedar como un quiste, un hidrocele, ¿verdad? Eso es lo que hay que diferenciar. Cuando se forma eso hay que consultar para ver si realmente es un hidrocele o bien se está en presencia de una hernia. Pero ese es hidrocele en el testículo, por ejemplo. Pero que también implica que el conducto estuvo abierto, por eso entró el líquido. Claro, ¿verdad? claro. Así como entró ese líquido que está normalmente alrededor del testículo, también puede permitir la entrada de ese intestino, vamos a decir. Se agranda más el conducto y entra el intestino ahí. Entonces eso es lo que se nota. Ahora, las hernias en sí no producen molestias, ¿verdad? Solo cuando se complican, cuando se atascan, ahí sí ya se empieza a hinchar, se empieza a producir una dificultad en la irrigación de ese intestino y ahí ahí realmente la criatura está inquieta, con dolor y se nota el bulto que no se puede reintroducir, vamos. Claro. Entonces ahí estamos hablando de una hernia complicada. O sea, y cuando no es complicada, uno puede no darse cuenta, entonces, doctor. Se puede dar cuenta por el tema de que aumenta el volumen. Claro. O sea, aumenta y disminuye, pero no le está molestando, vamos. Ya. Pero por eso es bueno examinar siempre, ¿verdad? Sí. Eso es, las madres tienen que estar conscientes de que puede ocurrir eso. Sí. Tanto en el varón como en la nena. Es que cuando uno tiene un bebé,
tiene que no solamente mimarle y cargarlo y darle todo el cariño del mundo, sino también mirarle por todos los lugarcitos, los recovecos, para ver si hay algún cambio de un día a otro, porque ahí es donde uno descubre muchas veces a tiempo algo que está sucediendo con el bebé. No, y así mismo, a veces las madres que son muy observadoras se dan cuenta. Otras veces nuestros colegas, que son con los que trabajamos, los pediatras, son los que ya están pensando en esa posibilidad y revisan y ven cómo está la cosa, y si es que se está formando o no un bultito, una cosa. O sea, muchos de los pacientes que nosotros vemos ya son derivados por los pediatras, justamente porque ven que tienen ese problema, ¿verdad? Ya. Y esta especialidad que usted nos estaba contando, que es cirugía y urología pediátrica, es muy importante lo que nos decía el doctor al inicio, ¿verdad? Porque cirujanos hay excelentes, pero es diferente cuando la especialización en chiquititos, en pediatría, en niños. No, claro. Justamente por eso surgió esta especialidad, ¿verdad? Porque no solamente es operar, es el entorno, todo lo que significa una criatura, ¿verdad? O sea, nosotros al hacer la especialidad estamos viendo la fisiopatología, todo lo que corresponde a la embriología, entendemos cómo se formaron los órganos, cuáles son las patologías congénitas que se pueden crear a raíz de eso, y el funcionamiento del organismo de la criatura, ¿verdad? Entonces no es solamente el acto quirúrgico, de por sí ya es más complicado para un cirujano general, ¿verdad? Claro. Porque nosotros estamos hablando de miniaturas. Todo chiquitito, claro. Entonces es diferente pero nuestra especialidad abarca inclusive de recién nacido hasta los 18 años. O sea que claro, sí. Todo ese campo de acción, vamos a decir. El pediatra atiende hasta los 18 años, ¿verdad? 19 años según la... Sí, porque yo me acuerdo del pediatra, después ya me casé y ya... No, por eso. A veces ya la gente que estamos ya mucho tiempo en este tema, nos vienen los nietitos, ¿verdad? Sí, así mismo. Nuestros pacientes. Así mismo. Bueno, qué interesante esto, y sobre todo porque yo pensé, le cuento mi ignorancia, yo pensé que la hernia era solamente por esfuerzo, ¿verdad? Entonces dije, bueno, ¿cómo un bebé va a tener hernia inguinal? O sea, tiene que hacer, no sé, quiere subirse en su cuna, hace mucho esfuerzo, pero me está diciendo que no es eso, que es, ya nace con eso. Lo que pasa es que hay factores predisponentes y factores determinantes de la patología, ¿verdad? Los predisponentes es el hecho de que no se haya cerrado ese conducto, el conducto inguinal. Y el determinante es un esfuerzo. Tos, esfuerzo para el llanto y compañía que pueden abrir. También se ve, por ejemplo, en la bipedestación, o sea, la criatura, por eso muchas veces dicen, pues ¿cómo hace congénito si apareció recién después de los 2 años? Sí. Y bueno, apareció cuando empezó a caminar la criatura, que la posición del cuerpo hace que sea mayor la presión a ese nivel, y ahí recién se manifiesta. Otras veces, por eso nosotros generalmente hacemos la indicación de operar los dos lados, el lado que se ve y el otro lado, cuando la criatura tiene menor de 2 años. Porque habitualmente puede ocurrir de que uno le opera a un lado y se abre el otro lado, y entonces tiene que someterse a todos los procedimientos. Claro. Entonces por eso muchas veces indicamos la exploración del otro lado también, ¿verdad? Perfecto. Bueno, tenemos un material que habla de lo que ya le estaba preguntando yo al doctor. ¿Cómo se origina la hernia inguinal en el bebé? Vamos a ver, por favor. ¿Cómo se origina la hernia inguinal en el bebé? Durante la gestación, los bebés varones poseen un pequeño canal a la altura de la ingle que permite que los testículos desciendan desde el abdomen hasta el escroto. En las niñas, se encarga de alojar el ligamento que sostiene el útero. Este conducto, llamado peritoneo, suele cerrarse antes de nacer o durante el primer año del bebé. Cuando por alguna malformación el conducto permanece ampliamente abierto, un pequeño tramo del intestino se puede desplazar, provocando la manifestación de una hernia inguinal. Bueno, ahí estábamos viendo cómo se origina la hernia inguinal en el bebé, que era lo que el doctor nos estuvo comentando. ¿Cómo uno se da cuenta? Porque se inflama un poquito, ¿verdad? Se hincha.
se hincha. No, el tema de inflamación pues implica otras cuestiones. Claro, que cierto. se ponga roja, que tenga calor, que tenga... Eso puede ser ya que se estranguló, porque ahí es una etapa más tardía. Si se hincha y baja otra vez, se le toca, vuelve otra vez a entrar, eso no hay problema. Ahora, si se quedó trancado, empieza después a ponerse, a hincharse, a edematizarse, ¿verdad? Y ponerse rojo. Eso implica que el intestino ya está sufriendo, por ejemplo, ¿verdad? O el ovario, por ejemplo, en la nena, una cosa así. O sea que es realmente el aumento del volumen simple puede indicar solamente la hernia, sin molestia, vamos a decir, ¿verdad? Ya. Perfecto. Bueno, nosotros vamos a hacer un corte. A la vuelta continuamos con nuestro invitado, el doctor Carlos María Scher, especialista en cirugía y urología pediátrica, hablándonos de hernia inguinal en la infancia. Volvemos ya. Continuamos hablando con nuestro invitado, el doctor Carlos María Scher, especialista en cirugía y urología pediátrica. En el corte yo le decía, por favor, usted es pariente de don Rodolfo Scher Peralta, que fue mi profe y que me enseñó tanto para estar en esto, en esta profesión, y era su tío, por eso que no me parecía tan parecido a don Rodolfo Scher Peralta. Impresionante, impresionante el tío, ¿verdad? Sí, tenemos ese aire. Sí. Hay una, pero igualito es, profe le voy a decir en vez de doctora a mi invitado. Bueno, doctor Carlos María Scher, especialista en cirugía y urología pediátrica, hablándonos de hernia inguinal en la infancia. Y ahora tenemos otro material que habla de cómo saber si se trata de una hernia inguinal. ¿Podemos ver, por favor? ¿Cómo saber si se trata de una hernia inguinal? La hernia inguinal es congénita. Está presente desde el nacimiento y su síntoma más claro es un bulto en la zona de la ingle que aparece cuando el niño realiza un esfuerzo, tose o llora y desaparece al presionarlo. La gravedad depende de las características de la hernia. Así es, doctor, ¿verdad? Sí, así mismo. O sea, el hecho de ser congénita indica que ya puede no estar visualizándose de entrada, pero el conducto viene a ser virtual, no se abre todavía, pero en algún momento, con algún esfuerzo, algún llanto, se abre ese conducto y permite la entrada de alguna víscera interna, como puede ser el intestino, que es lo más grave, y en las nenas sobre todo la trompa y el ovario, de ese lado. ¿Verdad? Que no reviste tanta preocupación como que sea el intestino. Ahí claro. Sí, realmente es más preocupante. Y el examen físico es lo más importante, ¿verdad? Ver que la madre esté atenta a cuando le cambia, o el padre también. Claro, también muy bien, doctor. Padre. Esa función. Sí. Y sobre todo si es que se tiene presente que tiene una hernia, cualquier cosa que está muy inquieto, está llorando el bebé, entonces conviene que ya le revise para ver si no se complicó, si no hubo alguna complicación, se trancó, por ejemplo, la hernia. Doctor, pero si, por ejemplo, una mamá o un papá está con el bebé, ve que tiene esa hinchazón, le lleva al pediatra y el pediatra le dice, sí, esto es, evidentemente es una hernia inguinal, pero se deshincha otra vez. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ir a operar ya eso, ¿verdad? Para que no se convierta o hay que esperar. Claro, lo que pasa es que nosotros consideramos que el diagnóstico de una hernia, cuando se hace el diagnóstico, uno tiene que operar. Ajá, eso. Porque yo siempre le digo a los padres, yo no soy adivino en el sentido de decirle, bueno, se va a trancar aquí al salir del consultorio, puede ser, o un mes después, 2 años, 3 años, o nunca trancarse, nunca estrangularse, ¿verdad? Eso uno no puede saber. Ahora, estadísticamente se sabe que la mayor parte de las estrangulaciones se producen en los 6 primeros meses de vida. O sea que por eso el tema de que sea muy chiquitito no tiene trascendencia acá.
se tiene que operar para prevenir las complicaciones. Claro. Es mucho mejor operar a un paciente que ha sido bien estudiado previamente, que el pediatra le hizo, le examinó, le vio, le hizo sus pedidos de análisis, se ve que está todo normal y se hace en forma programada con el ayuno correspondiente, todo lo demás. Si se produce la complicación y no se puede desestrangular, desatascar, digamos, entonces tiene que operarse de urgencia. Claro. Y ahí ya no vale, ya es con lo que se tiene. Claro. No se puede estar esperando un estudio determinado, el ayuno correspondiente. Uno tiene que hacer ya la cirugía en forma urgente. Claro, claro. Y tiene más morbilidad, ¿qué quiere decir? Tiene más complicaciones alrededor del procedimiento. Por eso siempre es interesante que sea una cirugía programada, ¿verdad?, como corresponde, y no dejar pasar hasta que se pueda complicar. Doctor, ¿cómo es eso de desatascar? Claro, a veces se tranca, Sí. se queda trancado, no se consigue directamente hacer. A veces necesita ya la mano del especialista para hacer eso, ¿verdad? Ah, no me digas. Claro, muchas veces se queda trancadito ahí, Sí. y nosotros utilizamos ciertas maniobras para tratar de... Y a veces con una cierta sedación y compañía, ¿verdad? Ya. Entonces podemos desatascar y esperar un momento propicio para operarle en forma programada. Ya. Tratamos de no operar las cuestiones así de forma De urgencia, urgente, claro. por lo que ya había manifestado. Sí, hay más riesgo cuando es de urgencia. Claro. Ahora, ¿cómo se hace el ayuno del bebé Anga? ¿Cuánto tiempo tiene que estar ayunando? Bueno, siempre la gran preocupación de los familiares es el tema de la anestesia. Y bueno, realmente la anestesia es una anestesia general. Claro. Y a veces se asustan Sí, los padres por el tema de la claro. anestesia. Y sí, esta es una especialidad realmente que implica muchas cuestiones, ¿verdad? No es para hacer en cualquier lado. Se tiene que tener las condiciones para hacer, se tiene que tener a los profesionales porque es multidisciplinario, no es solamente el cirujano pediatra. Claro. Tiene que tener el anestesiólogo entrenado en el tema para las criaturas. Claro, tiene que ser alguien Tiene que especializado estar, en claro, niños. el pediatra que controla a la criatura. O sea, es una cuestión así un poquito más, no es tan simple. Entonces, en el tema de la anestesia es fundamental la cuestión del ayuno. ¿Cuántas Se horas? habla de 6 horas de ayuno depende de la edad, ¿verdad? Ajá. Pero para los lactantes, por ejemplo, que maman todavía, entonces sí, la leche materna se digiere más rápidamente. Entonces se puede, por ejemplo, tener un ayuno de 3 horas. Ah, ¿verdad? ya. Pero cuando ella leche de fórmula, ahí también nos llevamos a 6 horas. Claro. ¿Verdad? Y es lo que es una cuestión de seguridad. Claro, el ayuno es justamente para evitar que la anestesia le haga un efecto Claro, negativo. llega un momento que cuando se está anestesiando a la criatura, se pierden los reflejos. Nosotros tenemos un reflejo deglutorio, ¿verdad? Sí. O sea, tragamos la saliva, bueno. Entonces, cuando se llega a ese punto de la anestesia, se pierde ese reflejo. Y si tenía algo en el estómago, puede refluir, se va hacia arriba y puede pasar las vías aéreas. Claro, y no va a Entonces, tener ese reflejo para que vaya a la vía digestiva. Ya. Entonces pasa a los pulmones Y ahí puede producir una neumonía, unas Claro. complicaciones severas, ¿verdad? Entonces por eso es importante la concientización de los padres de que es muy importante el tema del ayuno previo a la Claro. cirugía. Bueno, y lo importante es justamente conocer el por qué. Por eso que le pregunto Claro. yo tanto también Así al mismo doctor, ¿verdad? Porque siempre te dicen, no, tenés que hacer una anestesia con ayuno, tiene que ser únicamente, Claro, no es la pero intención. ¿por qué? ¿Verdad? No es la intención de hacerle sufrir. Claro, pero puede ser que, no sé, después cuando uno se despierta de la anestesia, muchas veces tiene diferentes efectos, Reacciones, ¿verdad? claro. Reacciones. Entonces, podía ser por eso, pero no, es por lo que nos está Es más explicando, ¿verdad? por esta cuestión. Una cuestión básica importantísima. Así mismo. Perfecto. Bueno, y tenemos otro material que vamos a compartir. Adelante, por favor. Tipos de hernia inguinal. La forma menos seria es la hernia reducible, que se presenta cuando el tramo del intestino y el ovario afectados se desplazan arriba y abajo del conducto peritoneo vaginal.
El médico puede hacer que la hinchazón ascienda al abdomen mediante una sencilla presión en la ingle. La hernia complicada es más grave. En este caso, el tramo del intestino o el ovario se encuentra comprimido en el conducto y el retorno de la sangre venosa se ralentiza. La parte afectada se distiende, se hincha y puede estrangularse. En consecuencia, la sangre arterial no consigue llegar al tramo intestinal o al ovario, que corren el riesgo de sufrir una necrosis. En los niños, también el testículo puede sufrir. Bueno, yo le preguntaba al doctor mientras veíamos esto, ahí decía el ovario. En las nenas, el ovario es lo que entra ahí en el... no sé, con frecuencia se entra el ovario y la trompita de ese lado, ¿verdad? Y no siempre causa muchas molestias, ¿verdad? Se toca como un bultito, ¿verdad? Y que tampoco nos implica una emergencia como sería en el caso de una urgencia, digamos, como el caso de que entre el intestino. Porque realmente cuando entra el intestino se empieza a edematizar, a hinchar y comprime los vasos que le irrigan a ese segmento del intestino. Entonces eso puede necrosar, se puede ir ya a una peritonitis, una reacción inflamatoria mucho más grave, ¿verdad? Que no solamente ya el tratamiento de la hernia, ya puede ir a una resección de ese intestino, una serie de cosas, o sea, se puede complicar realmente. Por eso siempre es importante, recalco nuevamente el tema de que se haga un tratamiento oportuno en forma programada para evitar, justamente el objetivo del tratamiento de la hernia es evitar las complicaciones. Claro. Eso es lo fundamental. Y en las nenas el tema del ovario sí puede causar también problemas, pero no es lo mismo que entre el intestino, ¿verdad? No lleva la urgencia que tiene la cosa. Claro, lo del intestino es más peligroso, doctor. Claro, pero no quiere decir que en las nenas no vaya a entrar al intestino también. Claro, o sea, puede ser. Eso puede ocurrir también. Sí. Bueno, o sea, una vez que el pediatra determine esto es una hernia, entonces ya ahí se consulta con usted y ya se planifica la operación. Aunque sea bebecito, es mejor hacerlo lo antes posible. Así mismo es, o sea, no es que hay una edad determinada. Nosotros solamente limitamos la cirugía cuando hay alguna cuestión del entorno de la propia criatura. Por ejemplo, un pacientito con una cardiopatía o alguna afección un poco más que pueden significar un riesgo en la cirugía. Entonces se trata de mantener lo que se pueda con todos los cuidados y las alertas correspondientes, ¿verdad? Pero, o también en los casos de prematuritos, ¿verdad? Que nacieron con... Entonces se trata de llevar lo máximo posible el tiempo para que sea más satisfactoria la evolución en el operatorio y la cirugía en sí, el procedimiento anestésico. Pero habitualmente cuando se hace el diagnóstico de una hernia, el tratamiento indicado del quirúrgico. Es muy, muy raro que se cierre solo el conducto que está abierto, ¿verdad? Claro. Bueno, y reiterar lo que nos dice el doctor, o sea, aunque sea un bebé, porque uno no quiere ni que le toquen a su bebé, pero hay que marcar nomás ya la cirugía, esta intervención, porque con más tiempo y con tranquilidad, y sobre todo mamá y papá, hablar con el médico y preguntarle todo esto que le estamos preguntando y sacarse todas las dudas, porque eso es importante, que la mamá y el papá estén tranquilos, confiados en que todo va a salir bien, porque están en manos de un buen profesional, y saber las cosas que pasan. Exactamente, y sobre todo saber que es una patología frecuente, ¿verdad? Una de las más frecuentes. Imagínate vos que de cada 100 consultas pediátricas, 4 o 5 son que tienen algún problema quirúrgico. O sea, eso es lo que al cirujano más o menos le corresponde. Y de eso otra vez más frecuentes son las hernias, ¿verdad? Las que son o vienen directamente los padres o bien remitidos por el pediatra, que es lo más frecuente, ¿verdad?
Y el tratamiento siempre es en estos momentos. Antiguamente el tratamiento se tomaba como con todo el desconocimiento y las precauciones que se tenían por desconocimiento muchas veces. Se les dejaba, se les internaba ya 1 o 2 días antes, se operaban, se quedaban 3 o 4 días internados, cosas así, ¿verdad? Claro. Que fue evolucionando justamente con toda como evoluciona la medicina. Actualmente es un tratamiento prácticamente ambulatorial. El paciente se interna en el día con su ayuno correspondiente, previamente estudiado, bien, ¿verdad? Con toda la cuestión, no tiene que tener ningún tipo de procesos inflamatorios, de catarrales, fiebre, nada anteriormente, ¿verdad? Debe estar en condiciones adecuadas. Entonces se interna, se opera y en el día se va a su casa si está todo bien, ¿verdad? Teniendo en cuenta algunos signos que tiene que cumplir para poder ser dado de alta. Claro, claro. Perfecto. Bueno, tenemos que hacer un pequeño corte. A la vuelta continuamos mucho todavía, tenemos que aprender con nuestro invitado, el doctor Carlos María Scher. Volvemos ya. Muy bien, continuamos hablando con nuestro invitado, el doctor Carlos María Scher, especialista en cirugía y urología pediátrica. Estamos hablando de hernia inguinal en la infancia. O sea, lo que aprendimos hasta el momento, vamos a ver, doctor, yo voy a decir y usted me dice si está correcto o no. La hernia inguinal en los niños es innato, ya nacen con un conducto que no se cerró apropiadamente. Entonces, en algún momento va a salir un bultito. Ese bultito puede ser, en las nenas puede ser el ovario o la trompita o también el intestino, y la misma cosa en los varones. Claro. Y es como una hinchazón que tiene en la ingle y se hincha y se deshincha, o sea, aparece y desaparece. Así. Pero la mamá y los papás tenemos que estar atentos porque cuando pasa eso ya hay que contarle al pediatra. El pediatra va a hacer unas maniobras ahí que muchas veces eso vuelve a su lugar. Pero mientras tanto, o sea, desde el momento que hay eso ya está destinado a cirugía. Claro, una vez que se diagnostica tiene que ser ya, se tiene que encarar así, enfocar de esa forma. O sea, no vale, ay, voy a rezar nomás para que se cierre y que no, hay que operarle. Sí, porque uno lo que, como te había dicho antes, el tema es la prevención. Nosotros lo que intentamos es prevenir que se complique, ¿verdad? Porque es lo frecuente. O sea, que si hay una complicación, todo es más grave. O sea, que ya no hay que llegar a ese límite. Hay que tratar de prevenir. Entonces, una vez que se hace el diagnóstico, el tratamiento es quirúrgico. No hay vuelta que dar. Bueno, y ahora lo que queremos saber, se hace la intervención quirúrgica y queremos que nos explique eso, pero tenemos un material que habla justamente de esto, intervención quirúrgica. Vamos a ver y después el doctor nos explica. La intervención quirúrgica. La hernia inguinal se debe afrontar siempre con una intervención quirúrgica, por lo que no existen tratamientos alternativos. La duración de la intervención varía según la gravedad. Si la hernia es reducible, la operación puede programarse. Si se sospecha de la existencia de una estrangulación, hay que intervenir urgentemente. La intervención se realiza con anestesia general, es corta y sencilla y su objetivo es cerrar el peritoneo. Suele ser ambulatoria y el niño puede volver a casa el día de la operación. ¿Es así, doctor? Es correcto, sí.
Desde luego, lo de corta y sencilla depende de las manos de quien Claro, tiene claro. que ser un especialista. Porque imagínense que los elementos, pues normalmente ese conducto que está abierto Sí. está pegadísimo a los elementos del cordón, que son los vasos y el deferente que van del testículo, ¿verdad? Sí. Entonces, para no lesionar eso, uno tiene, y son finísimos, ¿verdad? Los elementos. Hay que separar ese conducto y cerrar. A diferencia de lo que ocurre, porque el conducto, es la apertura de ese conducto es que es lo congénito, que se quedó abierto. Claro. ¿verdad? A diferencia de lo que ocurre en los adultos, donde la debilidad es de la pared ya por donde pasan esos elementos del cordón. Entonces muchas veces preguntan también los familiares, bueno, va a tener una malla, dicen, ¿verdad? O sea, las mallas, las prótesis se utilizan en los adultos justamente porque es una debilidad de la pared. Claro. En cambio, el tratamiento en el niño no implica eso, es simplemente cerrar el conducto. Claro, el niño no es debilidad, sino que es un conducto que no se cerró, una Exactamente. abertura. Exacto. Está abierto. Ajá. Entonces, hay muchas cosas que se interpretan como una cuestión que se hace en el adulto, como por ejemplo el tratamiento con poniendo mallas, o por ejemplo el uso de fajas, Claro. cosas que no se utilizan. No querés verle al bebé todo con su fajita, anga, No, pero chiquitito. hay criaturas más grandes de 5 o 6 años Sí. y bueno, y que normalmente Ay, le ponen ya qué las lindo. fajas para Claro, cosas que no claro. tiene sentido, no tiene Doctor, los, no sé, no se dice utensilio, como yo no sé cómo se llama, Lo instrumental. Lo instrumental. Es más chiquitito cuando es para Claro, niños. nosotros tenemos instrumentales que son justamente para este tipo de cirugía, ¿verdad? Son más pequeños Claro. y desde luego todo demás. La incisión es chiquitita en Claro. la región inguinal, ¿verdad? Generalmente son bien estéticas, o sea, los puntitos son intradérmicos, no se retiran, ¿verdad? En la mayoría de los casos. Se pueden utilizar otros materiales que se tengan que retirar del hilo, Sí. pero la mayoría de las veces podemos hacer así, de esa forma, ¿verdad? Y prácticamente quedan imperceptibles, no se notan. Y cuando después la persona crece, ¿la cicatriz crece también o se achica? Bueno, esas son cuestiones que sí. Yo siempre digo, la única cicatriz que no crece en el organismo es la umbilical. Claro, Como el ombligo. notan que el Sí. ombligo siempre se permanece. Entonces los accesos para diferentes tipos de cosas que tratamos de hacer a través del ombligo, pero en este caso no se puede, solamente en la región Claro. inguinal. O sea que sí crece, las cicatrices crecen, cualquier tipo de cicatriz en el abdomen crece. Claro. Pero como una zona que posteriormente es vellosa, que qué sé yo, no se suele, Claro, como también no. sobre un pliegue, generalmente no Claro. es muy notoria, digamos, ¿verdad? Perfecto. Bueno, y una vez que el niño, bueno, está ese mismo día, no se queda en el sanatorio un día aunque sea. Y solamente cuando, por ejemplo, hay antecedentes de prematurez, es una cuestión que por precaución nosotros solemos, porque se ve que en los prematuros también tienen una cuestión que se llama la apnea postoperatoria, o sea que pueden hacer apneas posteriores. Entonces preferimos dejar por precaución que se queden 24 horas, ¿verdad? Un poco más de tiempo en el sentido de en vez de quedarse unas 6 horas, se queda un poco más para el Sí. control. Pero habitualmente para una hernia entra dentro del protocolo de cirugías ambulatoriales. Bueno, o sea, se lo pega después de unas horas, va Se espera, a su casa. cuando se despierta bien, ahí ya se Con empieza hambre a se probar despierta, la era- tolerancia, Sí. exactamente. Muchas veces pueden causar un poco de náusea y compañía, Sí. entonces espera, se va probando la tolerancia y que tenga diuresis también, que orine la criatura. Entonces cuando esos dos parámetros se tienen, Sí. ya se puede ir. Doctor, ¿hay anestesistas pediátricos? ¿Hay esa especialidad o no? ¿O cómo? Sí, hay esa especialidad. Ahora, que en nuestro medio hay gente que hicieron la anestesiología pediátrica, pero habitualmente la mayoría se dedican a hacer de todo un poco, ¿verdad? Claro. Pero hay gente que está entrenada muy bien en la parte Claro. de pediatría. Claro, pero usted que trabaja en esto, obviamente Claro. tiene su anestesista. Conocemos la gente que hace Claro. bien la anestesia pediátrica. Actualmente los centros de formación acá en nuestro país
son muy buenos. O sea, los anestesiólogos salen muy bien entrenados en la parte pediátrica, porque tienen sus pasantías en los diferentes servicios, ¿verdad? De pediátricos, de cirugía pediátrica. Perfecto. Bueno, y ahora viene el otro material que habla de cómo cuidar en casa al recién nacido operadito. Vamos a ver. Cómo cuidar en casa al recién operado. Además de llevar al pequeño al control una semana después de la intervención para que el médico controle su evolución, se deben procurar estas atenciones. Curarle la herida diariamente con el antiséptico que fue recomendado por el médico. Es normal que los primeros días tenga inflamada la zona intervenida. Procurar que haya reposo relativo en casa durante una semana. Pasado este tiempo ya podrá salir, pero se debe evitar llevarle a los columpios y que practique juegos o movimientos violentos hasta un mes después de la intervención. Si la herida le sangra o le supura, llevarlo urgentemente al hospital. ¿Cómo se le hace hacer reposo a un chiquitito? Bueno, sí, esa es realmente una pregunta que siempre le inquieta a los padres, ¿verdad? En el postoperatorio es relativo. Nosotros no solemos utilizar, por ejemplo, profilaxis antibiótica. Son cirugías limpias, entonces no se hace generalmente antibiótico en este tipo de cirugía, para comenzar. Los padres siempre están y dicen, bueno, mi chiquito demasiado inquieto toca todo lo que hay, salta todo el rato. Sí. Y sí, realmente yo siempre le digo, bueno, todas las criaturas son así. Claro. No, se trata de que no hagan esfuerzos excesivos, que no se golpeen en el lugar de la herida, porque eso sí puede abrir la herida. Claro. En lo posible tratamos de que se mantenga cerradita la herida. A veces, ahora vienen esos esparadrapos así que son impermeables, muchas veces le dejamos cerradita, inclusive una semana. Otras veces cuando no es posible, a las 48 horas quitamos y le hacemos curaciones simples y pueden quedar abiertas inclusive la heridita. Depende de la edad, sobre todo. Claro. En los chicos que son los lactantes, que usan todavía pañales, conviene que quede un poco impermeable para que no se entre el pipí ni la materia fecal. Entonces conviene en esos casos más bien aislado, ¿verdad? Y como en cualquier otra cirugía, cuando una criatura un poco más grande, que ya tiene actividades físicas así deportivas y compañía, preferimos que un mes después recién inicien sus actividades, en líneas generales. Perfecto. La cuestión de la dieta, eso tampoco nos afecta. Una vez que comienza la tolerancia alimentaria, ya va yendo y se alimenta normalmente normalmente, digamos, habitualmente. Doctor, en su experiencia, cuando es bebé, no digo cuando, o sea, bebé todos son chiquititos, pero cuando es bebé todavía no tiene un año y se opera, después se queda medio inquieto, porque no entiende qué le pasó, pero estuvo con anestesia. O sea, ¿refieren eso los padres, que les cuesta dormir o algo así o no? No, generalmente tolera muy bien. O sea, no hay ningún inconveniente en ese sentido. Sobre todo en la cirugía de las hernias, eso es una cirugía muy bien tolerada, ¿verdad? Yo a veces le digo en forma de broma a los padres, prefiero operar hernias que la parte del pilincito, por ejemplo, ¿verdad? Porque es una zona muy sensible, entonces esa sí causa más problemas que el operar hernias. O sea, el tema postoperatorio. Claro, es mucho mejor tolerada la cirugía de la hernia que la de las otras de la región, vamos a decir, los genitales. Perfecto. Bueno, hacemos un cortecito. A la vuelta, estamos en la parte final del programa, tenemos preguntas para nuestro invitado. Volvemos ya. Tiempo, tenemos
solamente tiempo para una preguntita que ustedes hicieron para nuestro invitado. Vamos a ver esa pregunta, por favor. Antonio de Concepción dice, luego de la intervención quirúrgica, ¿puede volver a producirse una hernia en la misma zona? Sí, puede ocurrir, ¿verdad? Puede ser por alguna falla técnica, alguna cuestión que se soltó el hilo, propia de la hernia inguinal oblicua externa, se llama esta la congénita. Sí. Pero también puede haber una lesión a nivel de la pared, y bueno, ser del tipo de la lesión, del tipo de hernia del adulto. O sea, posteriormente puede aparecer una hernia del adulto por debilidad de la pared en ese mismo lado. Ya. Lo más frecuente es que salga en el otro lado. Claro. O sea, que no sea en el mismo lugar, sino que se abrió el otro conducto y se vuelve a tener una hernia. Por eso la recomendación es ya operar los dos lugares. Cuando está indicado. Perfecto. Bueno, llegamos a la parte final del programa, doctor. Le quiero agradecer la presencia. Muchísimas gracias. Aprendimos mucho y a mí me hizo acordar mucho de mi profesor, Cher Peralta, cada vez que le miro. Bueno, de verdad, muchas gracias por su presencia y lo esperamos en un próximo programa. Bueno, muchísimas gracias. Realmente muy complacido de estar contigo acá, compartiendo con tu audiencia y espero que le sirva de algo a la gente, ¿verdad? Para por supuesto. Este tipo de manejo de estas patologías, ¿verdad? Así es. Bueno, y vaya pensando ya qué tema vamos a tratar el próximo programa, doctor. Está muy bien. Todo Claro lo sí. que tenga que ver con los niños. Volvemos en el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides lo que te digo siempre, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.